Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Pastorino. Vamos a hablar de un tema que en el Uruguay ha sido y es siempre un tema de debate. Y además algo que existe propiamente en nuestro país de un modo único, que es la laicidad. Y cuando hablamos de laicidad, a todos se nos vienen un montón de cosas en la cabeza que tienen que ver con el Estado, con la política, con la educación, con la religión. Pero la laicidad es un acuerdo para la convivencia. Y hay tantos modelos de laicidad como países han instaurado esta separación entre la religión y la política, entre el Estado y las iglesias. De hecho, piensen en el caso mexicano, hay separación, sin embargo la cultura religiosa de México no tiene nada que ver con la nuestra. O Turquía, por ejemplo, que es un país con un Estado laico. Pero una cosa es el Estado laico que separa lo religioso de lo político. Eso es algo positivo, bueno, que además da libertad al Estado y a las religiones, justamente en una sana separación. De hecho, pocos saben que el primer arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler, mucho antes que Valle, porque de hecho Soler muere en 1906, escribió una carta diciendo a un amigo obispo: el Uruguay necesita una iglesia libre y un Estado libre. El primer arzobispo de Montevideo. ¿Por qué? Porque es sano para las iglesias, sano para el Estado, sano para la sociedad. Otra cosa, que es lo que ha pasado en el Uruguay, es un laicismo o lo que se conoce como laicidad negativa, que ya no es solamente la separación, sino una visión de la religión como si fuera algo negativo para la sociedad, casi a veces como una peste social, como algo que debe ser restringido al ámbito de lo privado y que no debería estar nunca en el ámbito público. Eso genera discriminación, genera que la persona que profesa una fe religiosa en forma pública muchas veces parecería un ciudadano que no puede opinar de ciertos temas porque es religioso. Y eso es porque se dan dos extremos. Un fundamentalismo religioso que no tolera el espacio laico y es agresivo, existe también, y un fundamentalismo laicista que entiende la religión como algo que debe desaparecer. Entonces claramente son posturas agresivas que existen en nuestra sociedad y que solo pueden desterrarse cuando hay un verdadero diálogo, una sana comprensión de los espacios de cada uno. Por ejemplo, supongamos que alguien que profesa una fe religiosa, católico, evangélico, budista, musulmán, judío, quiere discutir en el ámbito político sobre un tema social de relevancia. Puede hacerlo siempre y cuando no argumente desde sus dogmas religiosos o llamando a Dios a la discusión, porque en el ámbito laico no es un argumento para el otro. Pero si la persona religiosa argumenta desde la razón, da argumentos racionales y da su postura filosófica para debatir, muchas veces se lo manda a callar porque como es religioso estaría contaminando el espacio público, lo cual es ridículo. En realidad está argumentando, pero muchas veces se usa su pertenencia religiosa como una forma de silenciar una postura distinta, una postura que contradice otras visiones. Además sería ingenuo pensar que una persona por ser atea o agnóstica no tenga valores, no tenga principios desde los cuales discute y los cuales también son rebatibles desde el punto de vista racional. Por eso muchos filósofos contemporáneos como Charles Taylor, Habermas o incluso John Rawls, filósofos que no son católicos, uno es ateo, el otro es liberal, el otro obviamente que no tiene una mirada sobre lo religioso bastante positiva, sin embargo entienden que las religiones tienen derecho en el espacio público de entrar en el debate, pero entrar desde un lenguaje racional, en diálogo con todos, con argumentos racionales, no citando textos bíblicos, claramente está, ¿no? O el Corán, sino desde la razón. El debate público es un debate ciudadano que fortalece la democracia, que fortalece la convivencia, en el cual nadie puede ser excluido por ninguna razón, de ningún tipo debe ser discriminado. Y es importante que nos demos cuenta de esto, porque muchas veces las personas por su propia fe religiosa dicen: yo no me meto en esto. Bueno, pero como ciudadanos es un tema que nos compete a todos. Entonces, la sana laicidad es un sano debate donde cada uno se ubica en su lugar, pero eso no quiere decir que una persona religiosa no pueda entrar en el debate público, lo cual no tiene ningún sentido. Pero la historia del Uruguay ha generado esta suerte de miedo o de extrañeza ante la visibilidad pública de lo religioso. No es así en todos los países, hemos copiado el modelo francés y lo hemos radicalizado, pero no es el único modo ni la única manera. Estados Unidos tiene un Estado laico, no tiene nada que ver su cultura religiosa con la nuestra. En el fondo los uruguayos a veces miramos las cosas desde nuestra propia experiencia, pero creo que está cambiando tanto la cultura, hay un gran pluralismo religioso como no existía antes o no lo vivíamos así, que exige ante tanta diversidad, ante tanto pluralismo, una mayor comprensión, un mayor diálogo y escuchar las voces de todos. No importa si viene de una ideología, de una religión, lo importante es que aporte a la construcción de la sociedad. Y en este sentido, una sana laicidad es inclusiva de todas las visiones.
Un laicismo negativo excluye todas las visiones. Y el Estado no tiene que adoctrinar en ninguna idea, el Estado tiene que ser neutral y facilitar justamente el diálogo público. Por eso la invitación en este tiempo es a seguir reflexionando en un tema que siempre es un debate en el Uruguay.